Buenos días, bendiciones. Leemos la palabra en el segundo libro de Crónicas 20 del verso 1 al 5 y el verso 18. La palabra de Dios dice así en el segundo libro de Crónicas 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Bueno, sabemos que Josafat era el rey que estaba en ese momento dirigiendo la vida de cada uno de los moradores de Judá y de Jerusalén. Él, el que estaba allí, era hijo de Asa. Esos eran descendientes del rey David. Así como su padre buscó de Dios, también él fue guiado por la presencia de Dios y él también buscó de Dios, ¿verdad? Por eso la enseñanza de hoy tiene el título: La guerra no es tuya, es de Dios. Cuando confías, obtienes tu respuesta. Este varón, este hombre, dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, verso 3. Dice: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Muchos de los hijos, después de Salomón, los hijos de David, algunos de ellos, su corazón se perdió de la presencia de Dios, decidieron buscar un camino equivocado, a los Baales. Pero Asa, que viene de la descendencia de los hijos de David, este varón, busca la presencia de Dios y Dios lo respalda. Por eso Josafat también hace lo mismo, busca ese respaldo, ¿verdad? Entonces sabemos que David había sido un hombre que había hecho un pacto con Dios, o Dios lo hizo con él, ¿verdad? Prometiéndole que su descendencia tendría, iba a establecer en ese reino un descendiente. Lo podemos ver en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16, donde Dios le dice: y serán afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Sabemos que de ese linaje, sus descendientes en el trono, podemos nombrar a Salomón, a Roboam, a Abías, Asa, padre de Josafat. Y de esa línea mesiánica viene la descendencia del Padre Celestial, como lo dice el libro de Mateo. Todo va, a veces uno ve cómo llevan la secuencia del Señor en su palabra. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 8, la palabra de Dios dice lo siguiente. Ahí está, para que usted pueda ver que Dios estaba respaldando a este varón. Asa engendró a Josafat, Josafat, perdón. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Uzín. Entonces vemos que el Señor siempre estuvo allí acompañando, descendencia de la cual hace parte la genealogía del Señor Jesucristo. Josafat busca de Dios. ¿En qué sentido? Busca la presencia. Él va a tener una guerra porque alguien se levanta contra él,
porque él estaba en territorio. Querían quitarle esas tierras que eran de él. Y él por eso confía en Dios. Y como usted y yo leímos en el libro, dice que él hace ayuno y oración. ¿Qué estamos haciendo nosotros en estos días? Ayuno. Usted y yo hemos proclamado ayuno. ¿Para qué? Bueno, cada uno tiene un propósito aparte de los generales que tenemos, que es orar por nuestra nación. Se avecinan unas elecciones. Queremos que el Señor sea el que tome control de la persona que va a ser responsable de dirigir 4 años nuestros pasos, nuestras economías, nuestras finanzas, todo. Él es la cabeza visible. Entonces nosotros estamos orando para que el Señor tenga misericordia de esta nación y no la deje sucumbir en el pecado y en la maldad. Por eso es que usted y yo estamos haciendo ayuno en estos días, estos 7 días. Aparte, usted tiene sus deseos, sus anhelos, esas peticiones que usted ha puesto delante de Dios. El enemigo se va a levantar, sí, el enemigo siempre se va a levantar. Y si usted es piedra de tropiezo, prepárese. A usted no le sirve a él. Usted le estorba, bueno, hay que quitarte. Es como cuando usted está limpiando casa, lo que está mal puesto, usted lo tiene que reacomodar. Y eso es lo que él va a hacer con muchos. Tratar de sacarnos, lo que decía el hermano ahorita, cuando hablaba del perdón. Algo que el enemigo sabe, que nosotros los seres humanos, somos difíciles de hacer algo, y es perdonar de corazón. Si quizás Josafat sabía que estas personas habían agredido, iban contra él, y él hubiera decidido ir enseguida a luchar, hubiera perdido. La palabra dice que él tuvo temor en el verso 3 y humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno. Nosotros somos los que tomamos decisiones sin consultar a Dios. Nosotros tomamos decisiones y después, cuando las decisiones que hemos tomado dejan una consecuencia que no es muy buena, entonces nos enojamos porque Dios no nos guardó. Pero Dios es un Dios soberano que hace nuestra vida como Él nos deja hacer a nosotros como nosotros queremos. Él no impide. El único que te confronta a través de su palabra y a través del Espíritu Santo para que tú y yo tomemos decisiones correctas. Porque toda decisión que tome en esta tierra tiene consecuencias, sea buena o sea mala. Este hombre decidió poner primeramente a Dios sobre todas las cosas. Entonces vemos que él nunca estuvo solo. Dios siempre lo estuvo respaldando en todo. Si usted ve en el primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 4, dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara a Jerusalén, levantando a sus hijos después de él y sosteniéndolo a Jerusalén. Fueron respaldados porque era descendiente del rey David. Pero había algo en él, que él tenía temor a Dios. Salomón era hijo de David y llegó un momento en que el mundo ahogó el amor a Dios y vinieron los diferentes pecados. Bueno, Salomón es aparte. Entonces podemos ver que Dios siempre hace pacto con con la casa de David, lo quiso cuidar, lo amó, y Dios no quería dejar a ninguno de sus descendencias por fuera. Pero como a veces nosotros somos un poquito cabeza dura, tomamos, vuelvo y digo, decisiones que afectan nuestras vidas y a nuestros seres queridos. Por eso hay que tener mucho cuidado. En Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 20, dice la palabra así. No, Segunda de Crónicas, sí. Ay, Señor. Y los príncipes de Israel y del rey humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semanías diciendo: se han humillado, no os destruiré antes que salve y sean breves. Aquí hay algo que yo quería comparar, era que cuando usted lee en el capítulo 19, que me llamó la atención,
Hay un profeta que le dice a Josafat en el capítulo 19, verso 2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananía, y le dijo: Rey de Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová la ira contra ti por esto. Quizás a veces no entendemos muchas situaciones, pero nosotros a veces, eh, la pastora ahorita decía, en la profecía que daba, que alguien iba a ser invitado y que tuviera cuidado de contaminarse. Quizás Josafat, creyendo que estaba haciendo bien, ayudando a aquellas personas, aún a los que aborrecían a Dios, para él, para Dios no era agradable. Y como para Dios no era agradable, le permitió ser tocado y que viviera estos momentos de guerra. Esa decisión que él tomó de ayudar, porque a veces nosotros lo hacemos ayudando, creyendo que estamos haciendo bien. Como cuando tenemos familiares que están en la droga o en algo que no es agradable, y usted económicamente toma su dinero y se lo presta o se lo da porque es su familiar. Se lo digo por experiencia, por cosas vividas. Y el Señor un día hablando me dijo: no puedes, tú lo amas, dale comida, prepárale, dale. No le des un solo peso de dinero porque ese dinero no va para bien. Y si lo amas más que yo, entonces no le proveas para que se pierda más. Duro, hermano, y difícil. Quizás Josafat veía las necesidades, pero para él, como era rey, él debía ayudar a todos, pero no consultó a Dios y Dios le permitió todo esto. Pero dice más adelante: pero se ha hallado en ti buenas cosas, por lo cual has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Había una sentencia, ya estaba, pero el Señor, a pesar de que la sentencia estaba, el Señor lo iba a respaldar. Por eso que cuando se levanta contra él Moab, Amón y los amonitas, cuando el pueblo se entera que van contra él lo que hace es ayunar y orar. Lo que usted y yo estamos haciendo en este tiempo, ayunar y orar. Pero si vemos más adelante, dice el verso 16: mañana descenderéis contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis y lo hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleáis vosotros. En este caso, paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayáis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Por eso es que Josafat va a tierra, su rostro va a tierra, dándole gracias a Dios, porque él sabía que la victoria no era de él, la victoria era de Dios. Entonces, la decisión de su fe de Josafat hace una herencia espiritual en todas las personas que vivían en Judá y en Jerusalén. Nosotros creemos en las promesas y la dirección que Dios nos da cada día, y eso es lo que nos aumenta nuestra fe. Acuérdese que nosotros vivimos por fe, porque vemos situaciones, o sea, vivimos por lo que no vemos, pero lo damos por hecho. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Eso está en Proverbios 3:5. Nosotros somos autosuficientes, somos... tenemos el conocimiento porque hemos estudiado, y se nos olvida que nada de eso, sin Dios es nada. Dios es el todo en nuestras vidas.
Por eso les recordaba que la guerra no es suya, es de Dios y Él es el que la pelea y Él es el que la va a ayudar a salir adelante. Nuestras peticiones con nuestros esposos, con nuestros hijos, el Señor nos las va a dar en su tiempo, en su hora, pero también tenemos que guerrearlas. ¿Cómo las guerreamos? En oración. Podemos ver las características que tenía Josafat, que él buscó primeramente a Dios. Usted lo pudo ver allí en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 17, verso 4. Sino que buscó a Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según la obra de Israel. Josafat buscó los mandamientos de Dios para vivir en esos mandamientos. ¿Por qué? Porque él sabía que dependía del Dios de Israel, que su vida iba a pasar situaciones porque ya estaba sentenciado, ¿verdad? Ya él estaba sentenciado. Venía algo contra él, pero él también confiaba en algo que ya él tenía conocimiento, como dice Deuteronomio capítulo 20, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá, oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestro enemigo. No destruya vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desvanezcáis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para que pelee por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Vuelvo y le digo, nosotros no vamos solos, nosotros estamos siempre allí, confiando en que Dios va a pelear la buena batalla por nuestras vidas. Nosotros somos el ser humano, nos creemos eh, el fuerte, el que ya yo conozco la palabra, yo la sé y el Señor lo va a hacer. Acuérdense que el mismo Señor Jesús le dijo al Padre Celestial que si era posible que esa copa, ¿verdad?, pasara, pero que no se hiciera la voluntad de Él. Porque yo les aseguro que como hombre que estaba en esta tierra, Él pensaría en los dolores que iba a sufrir, en los maltratos que iba a sufrir. Porque Él vino a la tierra para que ninguno de nosotros diga, señores, que sufrimos y tú no sabes lo que es sufrir. Entonces nadie le va a poder decir al Señor absolutamente nada de eso. Porque Jesús sabe lo que fue el sufrimiento, sabe lo que fue la traición, sabe lo que fue que fuera traspasado, sabe lo que fue colocada en su cabeza corona de espinas. Y lo que le dieron, en vez de agua, le dieron vinagre. O sea, que no había amor. Entonces, usted y yo, ¿por qué peleamos y nos enojamos cuando las cosas que Dios a veces no te da vía libre, no porque no quiere, sino porque sabe que te vas a enfrentar a situaciones que van a dejar consecuencias fuertes en tu vida? Y Él te quiere librar. Pero nosotros somos un poquito testarudos y queremos meter la cabeza por donde no podemos, porque confiamos en nuestra fuerza. Este hombre hoy nos quiere enseñar que nosotros dependemos literalmente en todo de Dios. Lo que pasa es que como yo trabajo, yo tengo mi negocio, yo voy a una oficina, vendo boli, vendo chicha, yo dependo de mi fuerza. Siento decirle que si Dios no abre las puertas, no se vende lo que tú tienes. Si Dios no abre las puertas, el negocio no prospera. Si Dios no está delante de ti, que Él conoce, que conoció el corazón de Josafat. El corazón de Josafat, él lo conocía.
Por eso es que nosotros tenemos que decirle al Señor, examíname, escudriñame, limpia mi corazón. Acuérdense que el corazón mana la vida, pero también mana los malos pensamientos y las palabras que causan divisiones en nuestra vida. Nuestra lengua tiene un gran poder de dar vida o de dar muerte. Decida usted y decido yo qué hacemos con nuestra vida. Josafat, ¿qué decidió? Tirarse de rodillas, rostro en tierra, dice la palabra. Y no fue solo, un pueblo lo acompañó y tuvieron la victoria. Amén. Entonces nosotros confiamos, ¿verdad? Que la palabra que usted enseña a otras personas, porque usted saca un tiempito para visitar a otras personas y enseñarle esa palabra, va a tener frutos. ¿Por qué? Porque hay frutos. Dios siempre nos va a dar ese fruto. Entonces, nosotros sabemos vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 9. Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 9, dice así. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué quiso hacer Josafat? Enseñar la palabra de Dios, porque eso había hecho su padre. Su padre había enseñado o había escogido personas idóneas, había cogido príncipes, levitas, para que llevaran la palabra, sacerdotes para que llevaran y enseñaran en las ciudades de Judá. Y quitaron los baales, quitaron de los lugares altos las imágenes de acera. Por eso es que Dios se da cuenta que había en el corazón de Josafat. Y a pesar de que había una sentencia, Dios también le dice, el vidente, Dios vio que tú quitaste aquello. O sea, Dios reconoció en él el amor que él estaba haciendo por la obra de Dios. Él estaba quitando para que el pueblo no siguiera cayendo en el pecado. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos en nuestros hogares. ¿Con qué? Con nuestra familia. Quitando. A veces las personas pensamos que solo adorar imágenes es tener la Virgen de Guadalupe, la Virgen de las Pachanguitas y todo eso. No, señor. A veces usted y yo tenemos cosas en nuestra casa que le decimos, ni me lo toques. No lo quites de ahí. Él va ahí. Estamos haciendo algo de aquello que es un objeto, una adoración. Decimos, pero es que yo no tengo en mi casa imagen. Pero aquel objeto no te lo pueden tocar. Aquella foto que tienes allá no te la pueden mover de ahí porque ese es el puesto asignado. Entonces tenemos que tener el cuidado. Josafat tuvo cuidado de quitar a los baales, derribar las estatuas que habían de acera. Él las mandó a quitar para que el pueblo no estuviera en pecado. Y así como su padre hizo que leyeran los mandamientos, que enseñara en ese tiempo la Torá, entonces él hizo lo mismo, ¿verdad? Entonces, era un hombre de oración. ¿Por qué de oración? Porque dice la Biblia que él lo primero que hizo fue, verso 3 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Verso 15. Y dijo, oíd Judá todo esto y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová dice así, no temáis ni os amedrantáis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Él inclinó su rostro y Dios le dio respuesta. Entonces, la guerra no es tuya, es de Dios. Y cuando tú confías, obtienes una respuesta. Y eso fue lo que él hizo. También vimos a Moisés, un hombre que obtuvo respuesta cuando la necesitó. Usted puede verlo allí en el libro de Éxodo, capítulo 17,
verso 11. Bueno, este es Éxodo, ay Señor, 17, 11. Dice así: y sucedía que cuando alzaba Moisés las manos, Israel prevalecía, mas cuando las bajaba, las manos, sus manos prevalecería Amalek. Entonces, ¿qué hicieron alguien? ¿Se acuerdan? Que su hermano Aarón y ese compañero decidieron tomar las manos y mantenerlo de los lo sostenían sus manos y oraban al lado de él. Mientras Moisés estuviera orando con sus manos levantadas, había victoria. Entonces nosotros hacemos en reverencia eso. ¿Qué hizo Daniel? Daniel oraba 3 veces al día, dice la Biblia. Y cuando estuvo en la fosa del león, también oró y el Señor cerró las bocas de los leones porque eso lo vivió Daniel. Y Elías oró para que cayera fuego del cielo y fuego cayó del cielo, mostrando cuál era el poder de Dios. No mostrando el poder de Elías, el poder de Dios. Entonces, nosotros hoy debemos ser como estos hombres, buscando en oración ese poder, que caiga fuego del cielo, que consuma lo que tenga que consumir, que deshaga lo que tenga que deshacer y que siempre nos dé la victoria. Entonces, tenemos que confiar porque la victoria es de Dios, no es nuestra. Esa victoria nos la da Dios a nosotros, ¿verdad? Porque hemos confiado en Él. Y como confiamos en Él, Él siempre nos va a hacer hombres victoriosos. Entonces, Él nos recuerda, ¿verdad? Que no vamos a pelear, que la salvación, como dice el verso 17 del capítulo 20 que estamos leyendo, que no habrá para qué pelear vosotros en este caso. Paraos, que estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayáis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. De eso tenemos nosotros esa fe, esa convicción de que Dios está con nosotros. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar primeramente, antes de tomar cualquier decisión, la presencia de Dios, que Él nos guíe. Debemos humillarnos constantemente en oración, confiar en su palabra. Él nos dijo que nosotros confiemos en Él, en esa palabra, y que esas batallas le pertenecen a Dios. ¿Qué dice Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7? Segunda de Corintios 5, 7. Son citas que no las sabemos, las hemos escuchado, pero las quiero recordar. Dice así: porque por fe andamos, no por vista, por fe, ¿verdad? Esa fe en creer en Dios. La confianza de vivir de que Dios está con nosotros. Usted tiene una confianza de que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Por eso es que usted y yo hoy estamos aquí y hoy sabemos que gracias a esa sangre que lava nuestro cuerpo, que ha lavado nuestros pecados, que ha lavado nuestros pensamientos, hoy nosotros estamos reunidos confiando y en espera de que Dios siga sacando a nuestros seres queridos de ese lodo cenagoso, colocándolo en la roca que es Cristo Jesús, para que ellos también, así como usted y yo somos predicadores de la palabra de Dios y adoradores, entonces nuestra familia también llega a ser predicadores y adoradores de la palabra de Dios. Isaías 55:6 dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamad en tanto está cercano. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempo de guerra, seguimos orando por nuestra nación, seguimos orando por otros países, por otros lugares donde la guerra está en su furor. Entonces, nosotros oramos para que el Señor tenga misericordia, porque nosotros no podemos intervenir en otra forma. Señor, quítales la vida, no puede decir. Usted dice, Señor, ten misericordia y sé tú allí haciendo lo que Dios sabe hacer. Intervenir Él. Cuando Él interviene,
salen las cosas como deberían ser, derechitas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo, Él es un Dios bueno, Él nos ama y siempre ha querido que nosotros estemos en bien. Lo que pasa es que el ser humano siempre tiende de continuo al mal. ¿Por qué? Porque ese es el corazón que nosotros hemos dejado que el enemigo lo envíe saetas a nuestra mente para que nosotros vivamos resentidos, dolidos, molestos e inconforme con las cosas que Dios tiene para nosotros. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 17, dice la palabra de Dios, orar sin cesar. ¿Qué hizo el rey Josafat? Oró. Se tiró de rodillas y rostro en tierra. Pensamos, nosotros muchos pensamos que, bueno, me levanté a las 4 de la mañana, hice el devocional, ya oré, ya hasta a la noche que me voy a acostar, Señor, gracias, muchas gracias por el día de hoy, amén. Debemos orar sin cesar. ¿Y por qué sin cesar? Porque es que el enemigo no duerme. El enemigo anda a las 24/7, como se dice por ahí, toda la semana, ahí, rodeando y buscando quién le da la oportunidad de hacer destrozo en la vida. Mire, hay cosas que van a llegar a nuestras vidas de la forma eh, más simple para cosas y uno dice, ay no, eso no me va a hacer daño. Pero el trasfondo de las situaciones causan daños. ¿Por qué? Porque no lo vimos como una amenaza. Y a veces, como se dice por ahí, se recibe la puñalada trapera, son siempre de las personas que nosotros pensamos que nos quieren. Por eso es que Josafat confiaba era en Dios y dependió de Dios, a pesar de que a él le habían dado una sentencia, a pesar de que a él le habían dicho, pero también aquel vidente le dijo que Dios había visto su corazón. Hoy Dios está viendo tu corazón y mi corazón, como lo dice Zacarías, que también nosotros debemos estar peleando, confiando en que tenemos a un Dios vivo. Zacarías capítulo 4, verso 6 dice así, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdese, no es con fuerza, aunque esa palabra se la hayan dado a Zorobabel, esa palabra también es para nosotros, porque nosotros sabemos que no es con ejército ni con la fuerza, sino con el Espíritu, que es el que nos ayuda a vivir una vida de cuidado. El Espíritu de Dios siempre va a morar y va a buscar que nosotros tomemos decisiones bajo el precepto o concepto de Dios, no bajo nuestra fuerza. Nosotros los seres humanos somos muy desobedientes, dados a que es nuestra voluntad. Aún nuestros pequeños, nuestros niños, muchas veces quieren hacer su voluntad. Lo moderno de hoy, darles el entretenimiento, que es el celular, pero tú le dices, es hora de comer. Entonces hace la rabieta, el enojo, porque tú le diste el celular y él no quiere comer. Lo más fácil, se lo digo porque ayer lo viví, lo más fácil es que, ¿cuál es la entretención del celular? Es que así me deja quieta. Y en el tiempo de antes, en el tiempo suyo, los niños jugaban, o nosotros jugábamos a la cabulla, a la peregrina, jugábamos al escondido, muchas cosas, pero hoy los papás no dejan que los niños jueguen eso. Hoy los papás, el entretenimiento de los niños es el celular, ya hasta los bebés recién nacidos, a los 2 meses, que ya los bebés, usted los ve mirándose, ya los papás ponen los televisores y ahí le ponen los muñequitos para que los niños vean.
Si le prestaran atención a las informaciones que dan los psicólogos y las personas que hacen los estudios profundos de la parte cerebral y se dieran cuenta cómo afecta esa vida esa motivación que se les da por televisión, la parte cerebral del niño, yo creo que los papás lo pensarían 2 veces. ¿Ya? Entonces, nosotros hoy, en este tiempo, tenemos guerra. No solamente que se mata el uno, que se mata el otro, mire que está un secuestrado, mira que mataron a fulano. No, nosotros tenemos guerra frontal que es con Satanás. Usted pertenece al ejército de Cristo. Usted fue comprado, sellado y separado. Pero como tú fuiste comprado, sellado y separado, Satanás no te quiere ahí. Entonces, tiene que montarte la guerra para que tú te desanimes, para que te hagas, para que nosotros te caigamos mal, seamos canzones y que lo que está diciendo la hermana va en contra de mis principios, no me agrada, entonces lo siento. La palabra de Dios es clara, viva y eficaz y es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo está para confrontarte. Entonces, no te dejes robar las bendiciones de Satanás. Hoy, tú y yo somos soldados. Por eso es que la hermana Johanna se ríe siempre de mí porque yo un día le dije la expresión, soldado listo, siempre listo. Cuando usted decidió, porque usted lo decidió, nadie le puso una metralleta, nadie le puso una cara, nadie le puso nada en su mente, en su corazón, en su parte física para que usted recibiera a Cristo. Usted lo recibió, usted decidió. Entonces, o usted decide ser soldado, pertenecer al ejército de Cristo. Entonces, trate al máximo de mantenerse allí. El enemigo lo va a sacar, porque es que a él no le conviene, ya él está fuera, ya él está fuera de las cosas de Dios, ya Dios lo eliminó, Dios lo sacó del reino de los cielos. Él está para llegar al juicio final, él está allí, pero como él no quiere estar solo, usted y yo le damos cabida, usted y yo le permitimos que él haga cosas en nuestra vida. Es que yo soy. No, hermana, respire, dígale a Satanás, estás vencido. Créaselo. La Biblia lo dice, Él está vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y Él puede levantarse como Él quiera, ponerse de cabeza si quiere, pero Él está vencido. La sangre del Cordero lo venció y Él está vencido. Créaselo. Créale que el Espíritu Santo es su ayuda. Crea que el Espíritu Santo Dios lo envió para fortalecerlo. Crea que a pesar de que, como alguien me decía hoy, nosotros, mi congregación, la ICC Olaya, Ministerio Presencia de Dios, tiene 21 días de ayuno. En estos días hemos estado allí. Ayer no pude entrar porque estaba en algo familiar. Y yo le decía, ¿cómo entro si tenía toda mi familia allí y era incómodo? Pero yo le decía, hoy a la pastora me decía, ¿por qué no te vi ayer? Porque no pude, estaba ocupada, listo. Pero yo sabía y yo me sentía incómoda porque me hacía falta estar allí. Hoy estoy aquí con ustedes, estamos en este ayuno, estamos buscando la presencia de Dios, porque es que Dios quiere que usted y yo estemos en la lucha. Estemos en esa. Y una hermana me decía hoy, ay hermana, es que si yo no como, si yo no desayuno, no puedo dormir en la noche, no puede no sé qué más. Entonces, ¿dónde está la palabra? Yo le dije, bueno, hermana, entre, no le dé importancia a eso. Pero ¿qué pasa? Tú le has entregado al Señor, Señor, voy a hacer un ayuno. Ahí, en los secretos, nadie no tiene que saber. Es tú y Dios. Señor, yo te entrego mi cuerpo. Tú harás. Es mi cuerpo que está en tus manos. Tú verás si va a dejar que me dé dolor de cabeza y si me da dolor de cabeza, bueno, tú enviarás que lo quitarás tú mismo porque tú vas a permitirlo. Ahí. Y el enemigo no va a vencer al Señor porque Dios es más poderoso que todo. Entonces, confíe en que estos días de ayuno, usted se lo ha propuesto, porque muchas veces entramos a ayuno, pero no estamos en ayuno. ¿Por qué? Porque no hemos dejado de desayunar. Pero hay cosas que tú puedes ayunar y entregarle a Dios. Puedes hoy, el día de hoy, decirle, Señor, estoy en el ayuno en este celular, pero no toco más ese celular. Se acaba el ayuno y ahí queda guardado a menos que alguien llame. Del resto no voy a ver nada. Te entrego mi ayuno en la televisión,
en esto, en aquello, que usted sabe que le roba ese tiempito en las cosas de Dios. Porque el enemigo nos entretiene. Así como cuando nosotros tenemos bebés, y se lo digo porque yo lo hacía con mis hijos cuando eran pequeños, que uno les soplaba los ojitos para que se durmieran cuando era la hora que se tomaban el tetero y todavía seguían despiertos y usted quería que durmieran. Entonces, así, el enemigo está soplando nuestros ojos para mantenernos dormidos y lejos. Josafat se mantuvo en oración, buscando la presencia de Dios y reconoció que Dios era el que estaba con él. Por eso Dios le dio la victoria. Entonces yo te invito en esta mañana que te agarres de Dios firmemente. Él no te va a dejar, Él te sostuvo, te sostendrá hasta que Él venga. Le perteneces, tu nombre sigue escrito en el libro de la vida. Eres de Él, Él pelea la buena batalla por ti. Bueno, mi Dios, te doy gracias, muchas gracias por la vida de cada una de estas mujeres y hombres que participan de este ayuno. Sé, mi Rey, que tú harás, tú cambiarás y transformarás vida. Tú nos las das y tú haces en nuestras vidas como tú quieres. Tú eres el alfarero, somos el barro. Tú conoces que somos valientes, que somos temerosas y que algunos, Señor, vivimos acomplejados, porque muchos, Señor, viven acomplejados. Pero tú hoy le darás la victoria. Hoy les recuerdas que están en esta tierra porque tú así lo decidiste. Y en este tiempo, Señor, avanzamos porque vamos agarrados de tu mano. Hacemos parte de tu ejército. Y como somos ejército tuyo, tú nos guiarás, nos enseñarás y tú no nos dejarás solos. Tú nos sustentas porque eres nuestro sustentador. Y debajo de tus alas estaremos seguros. Y escudo eres tú para nuestras vidas, para nuestra familia, y ninguna saeta llegará a la vida de nuestros seres queridos y a la nuestra tampoco. Tú nos cubres, Señor, bajo tus alas, nos entregamos a ti, creyendo como el sol resplandece, así tú resplandecerás en nuestras vidas. Seremos luz, Padre. Seremos luz en medio de las tinieblas, con nuestro testimonio, mi Rey, con nuestro hablar, con nuestros conocimientos, pero sobre todo con el amor que tú nos has dado, porque tú nos amas con todas nuestras imperfecciones. Señor, sé y a veces es difícil, mi Rey, porque hay momentos en que el desánimo llega a nuestras vidas. Señor, pero ayúdanos a confiar en ti. Envía siempre un ángel, Padre, que nos hable, que nos haga reír, que nos recuerde que tú nos amas, Señor, y que el desánimo no tiene poder en nuestras vidas. Mira a las personas que sufren de depresión, que están calladas, Padre, porque tienen ese miedo, porque creen que por conocer tu palabra, ellas no pueden sufrir de depresión. Pero el enemigo es astuto, Señor, y nos quiere siempre tener achicopalados. Pero hoy está vencido por la sangre del Cordero y creemos que tú, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, están con nosotros siempre y van siempre delante de nosotros, dice tu palabra, y que tú, contigo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermana Yoja, y bendiciones para todos. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga tu vida, Mari. Tremenda palabra.